Se llama Jennifer. Es la Jennifer. Recording in progress. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. Sí, señor presidente. Ha ingresado proyecto de ley iniciado moción de los honorables senadores señor Chaguán, señora Órdenes y señores Moreira, Saavedra y Van Rysselberghe, que modifica la ley número 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el objeto de incorporar al pueblo huilliche entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado. Boletín 16.066. Asimismo, se ha hecho presente la calificación de simple urgencia sobre el proyecto de ley que modifica la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el fin de incorporar al pueblo Selknam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado. Después tenemos solicitudes de audiencia para exponer sobre el proyecto de ley que otorga al pueblo huilliche reconocimiento como etnia indígena. Al efecto, la señora Oriana Oyarzún, cacique Comunidad Indígena, cacique Pairo de Apeche. El secretario general del Concejatu Chafún Mapuche Huilliche, señor Manuel Rauque, que agrupa más de 15 comunidades mapuche de Huilliche de Chiloé. El señor Juan Carlos Luna, que representa la mesa territorial de 15 comunidades indígenas huilliche de la cuenca del lago Huillinco-Cucao de la comuna de Chonchi, también de la provincia de Chiloé, y del Consejo Mayor de Caciques Huilliches de Chiloé, en el que informan que el señor Huequín de la comunidad Huichapucate no representa al pueblo huilliche de Chiloé. Finalmente, se reitera la solicitud de transparencia de la señora Marisol López para que se le informe respecto al procedimiento y plazos que se utilizará en la nueva asignación de la comisión y votación en el Senado de la Defensoría de la Niñez. Eso sería materia de cuentas, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Sí. Sí, por favor. Hagamos pasar a los invitados. Antes de darle paso a nuestros invitados, quisiera señalar que respecto del proyecto de reconocimiento al pueblo Selknam, efectivamente que el gobierno le ha dispuesto urgencia simple. Básicamente nosotros pedimos un oficio a la Secretaría de la Comisión para los efectos de determinar si es que primero debía o no pasar por Hacienda, a Secretaría del Senado, efectivamente, y tanto el Ejecutivo como esta Secretaría piensa que debiera pasar a la Comisión de Gobierno. Ok, entonces, sí, entonces que pase a Hacienda para poder despacharlo con prontitud. Además está con urgencia calificada de simple y por eso nos va a permitir priorizarlo en la Comisión de Hacienda. Hemos sido convocados en el día de hoy para recibir al periodista chileno-venezolano, señor Braulio Jatar, acompañado de su abogado, señor Vicente Díaz. Braulio es abogado y comunicador chileno-venezolano. Me tocó visitarlo cuando estuvo detenido en Venezuela. Con él escribimos también un libro que se llama Diálogos Democráticos con Braulio Jatar, que nos permitió justamente conocer la historia de un hombre que logró comunicar en un primer minuto justamente la vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas. De hecho, fue su medio digital el primero en registrar la muerte de una persona, de unos manifestantes en Venezuela. Y lo que viene a pedir Braulio, que es un hombre que trasciende las izquierdas y las derechas, porque un hombre que es un defensor de los derechos humanos, independientemente de los sectores políticos, es que nos ha pedido justamente una audiencia a esta comisión. Adelante, Braulio.
¿Aquí? Ahora sí. Gracias. Muchas gracias, senador Chaguán. ¿De cuánto tiempo dispongo para la introducción? Tenemos alrededor de 15 minutos. Muy bien. Bueno. Senadores, durante 5 años viví una pesadilla a manos del régimen de Maduro en Venezuela, enfrentando un proceso plagado de arbitrariedades e injusticia que violó mis derechos fundamentales y me privó de libertad. Mi experiencia de cárcel y tortura blanca es una mancha en la historia de los derechos humanos. Entidades internacionales como Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad me asisten actualmente ante la Corte Penal Internacional, destacando con esto la gravedad de lo que todavía está pendiente en mi caso. Durante la fase de investigación, mi equipo de abogados y de investigadores trabajaron incansablemente para reunir las pruebas necesarias que confirmaron no solo mi inocencia, sino también la manipulación por parte de entidades del gobierno venezolano. Establecimos la estrategia de los expedientes espejos, asegurando que la verdad de mi caso se conociera en instancias internacionales y la Cancillería chilena, hago énfasis en la Cancillería chilena, de manera simultánea. En 2017 obtuvimos un fallo favorable del Grupo de Detención Arbitraria de la ONU y también de un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, así como de sus más altos comisionados para la libertad de expresión. Todos calificaron mi detención como legal, ilegal, arbitraria y exigieron mi liberación inmediata. Forma parte del expediente ante la Corte Penal Internacional la arbitrariedad de mi detención, la tortura a la que hice mención y también la sustracción de evidencias ejecutadas por el Ministerio Público de Venezuela. La abogada Luisa Ortega Díaz, a cargo de la Fiscalía General de la República, que ocultó las sólidas evidencias a mi favor, era amiga personal del entonces embajador chileno Pedro Felipe Ramírez. Ella y su esposo, un ex guerrillero vinculado con un conocido secuestro, compartían y comparten lazos de amistad con el entonces embajador en Caracas. A diferencia de otros líderes, decidí permanecer en Venezuela y enfrentar 26 audiencias durante largos 6 meses. Al momento en que se dictó mi sentencia, solo mi esposa estaba conmigo. La decisión final fue libertad plena. La Fiscalía, habiendo visto que presentamos en el juicio una a una todas las pruebas que habían ocultado, optaron por no apelar de mi decisión, por lo que salí libremente de Venezuela. Hace pocos días, siguiendo el procedimiento de transparencia, obtuve la Cancillería el expediente de mi caso. A pesar de que me fue entregado con varias secciones tachadas, en sus hojas se puede percibir en él una verdad innegable. A lo largo del desafiante proceso solicité apoyo al Estado chileno para que me acompañara en las instancias internacionales. Nunca se hizo. Pedí que mi detención arbitraria fuera denunciada públicamente. Sin embargo, mi petición fue ignorada. Exigí que se reclamara mi libertad en los medios de comunicación y que se utilizara un interlocutor distinto al entonces embajador, pero todas esas peticiones fueron al vacío. Solicité la presencia del Estado chileno en mi juicio y solamente en la primera audiencia tuve la presencia de una cónsul honoraria de la isla de Margarita. Ahora nos corresponde cumplir con la ética de la verdad para evitar que ningún otro ciudadano chileno sea víctima de la omisión del Estado en la protección de sus auténticos derechos fundamentales y humanos. Y lo que es más grave aún, cuando funcionarios del Estado chileno se combinan con autoridades extranjeras con otros objetivos que no son representar fielmente a nuestros conciudadanos. Senadora, senadores, estuve privado de mis libertades durante 5 años debido a que el Estado chileno no cumplió con su deber de defender mis derechos humanos. En razón de lo anterior, solicito formalmente de esta comisión el que se abra una investigación sobre los hechos por mí denunciados, a los cuales aportaré el expediente recabado por mí por Cancillería,
los testimonios de mis abogados, de autoridades nacionales e internacionales, así como todas las pruebas documentales que servirán de fundamento a la denuncia que hoy ante ustedes muy responsablemente hago. Estimada senadora, estimados senadores, hoy con gran respeto comparto con ustedes mi inquietud sobre la respuesta a una petición que hice al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile. Es más, ofrecí al museo documentos valiosos de mi experiencia personal sin obtener ninguna respuesta. A pesar de mostrar placas de comisiones de verdad de países de todo el mundo, se me ha indicado que el museo se dedica exclusivamente a un momento específico de la historia de Chile. Esto me lleva a cuestionar, ¿dónde se guardará la historia de víctimas de la violencia como el caso de la senadora Fabiola Andrea Campillay? Aunque dentro de las instalaciones se muestra un largo pendón de esos infortunados eventos, esto no es suficiente. Pero también me vale preguntar, ¿dónde se contará la historia de aquellos afectados por grupos armados de la izquierda chilena? Esta exclusión me recuerda a la fábula Rebelión en la Granja, donde algunos son más iguales que otros. En un Chile, en nuestro Chile, que anhela unión, no es válido que un grupo tenga más derechos humanos que el resto de los chilenos. Todos los grupos y todas sus víctimas tienen derechos humanos por igual. Por ello, un museo que lleva el nombre de derechos humanos tiene que abrir sus espacios a todos. Estimados senadores y senadoras, como representante del movimiento ciudadano venezolano en el mundo, es imperativo, obligante, como chileno venezolano, para mí hablar de la situación de derechos humanos de mis amados compatriotas que hoy sufren tanto un régimen, una tiranía que ha desplazado a más de 8 millones de mis connacionales. Nací en Chile, de padres exilados de dictadura, tanto derecha como de izquierda. Mi padre venezolano, mi madre cubana. Hoy Venezuela padece un régimen que ha desplazado, como ya dije, a millones, muchos de los cuales han encontrado refugio aquí en Chile. Sin embargo, la situación migratoria de estas compatriotas es alarmante. Retrasos en el servicio de inmigración de hasta 3 años dificultan la reunificación familiar y la obtención de permiso de residencia y a un trabajo legal y digno como corresponde. Venezuela recibió a chilenos durante la dictadura y ahora es el turno de abrir otros brazos. Les insto a promover programas de integración similar a acogida en Brasil, a promover políticas igual que el estado de Utah en Estados Unidos, facilitando la validación de títulos venezolanos y así como el apoyo emocional y legal a quienes viven una auténtica tragedia. Finalmente, recalco la participación política de esos venezolanos aquí en Chile. A pesar de tener una población migrante menor que países como Colombia y Perú, Santiago lidera en inscritos para las primarias venezolanas por mucho. Apoyemos pues su derecho al voto con la fuerza institucional posible y de esa manera también estaremos fortaleciendo la democracia y el respeto a los derechos humanos de todos. Muchísimas gracias. Sí, quisiera agradecer el testimonio de Braulio. Braulio Jatare, como ustedes piensan, si me permiten. Sí, Braulio Jatare, un hombre que no solamente es un personaje en Venezuela, sino que vuelve a existir un hombre que trasciende a la izquierda y la derecha. Me tocó estar muy cerca del proceso. La presidenta Bachelet fue muy importante en este proceso. También el canciller, que nos colaboró durante largo tiempo, también después del gobierno del presidente Piñera. Pero acá la lucha por la liberación de un chileno que cometió el único pecado de tener un medio de difusión que logró
finalmente poner en línea las imágenes de la movilización social en Venezuela. Vuelvo a insistir, Braulio no es un hombre de derechas, no. Es un hombre que vela por el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Y por eso es tan importante su condena siempre a la violación a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile, como también respecto a la violación y la condena de la violencia de los derechos humanos en todo momento. Entonces, lo que él ha pedido es que su caso, como otros, pueda ser considerado dentro del Museo de la Memoria. Eso es lo que hoy día entiendo es la petición, ¿no? Eso y ahora, eso y como dije antes, senador, solicitar una investigación porque se ha vendido la idea de que tuve acompañamiento del Estado chileno y le puedo decir, el embajador de Chile en la ONU no movió un dedo ante el grupo de detención arbitraria. Eso lo hicimos nosotros y mis abogados. El embajador de Chile en la Organización de Estados Americanos no movió un dedo. Eso lo hicimos nosotros y nuestros abogados. Hoy en la Corte Penal Internacional llevamos la causa. Y en Venezuela, donde el embajador Pedro Felipe Ramírez, yo tengo aquí las pruebas, lo puedo dejar, se declara amigo personal de la fiscal Luisa Ortega Díaz y durante todo el proceso de investigación quedó establecido que la fiscalía tenía ocultas todas las pruebas que apuntaban a mi inocencia. Esas pruebas fueron obtenidas los primeros 45 días de mi proceso, es decir, entre septiembre y octubre del 2016, y estuve privado de mis libertades hasta septiembre, 5 años después, del 2021. Yo, presidente, tengo aquí las pruebas de lo que le estoy diciendo, pero prefiero el que se delibere sobre la posibilidad de abrir una investigación, y lo digo ¿por qué? Porque estoy en la Comisión de Derechos Humanos y los derechos humanos muchas veces sirven para ganar algunas preferencias y algunos aplausos. Pero el caso mío, senador y senadores y senadoras, es emblemático porque soy el único venezolano que ganó siendo preso político su caso dentro de Venezuela. Yo me quedé en Venezuela. Leopoldo López no está en Venezuela, Antonio Ledesma no está en Venezuela, Julio Borges no está en Venezuela, solo para nombrar 3 jefes de partido. Yo me quedé. Afronté el desafío de mostrar mis verdades. Pero quiero decirlo, que quede para la historia. En esas verdades no solo no me acompañó al Estado chileno, sino que su embajador, que tenía vínculos personales con la fiscal general, esa entidad fue, y quedó demostrado en el juicio, la que ocultó las pruebas que apuntaban a mi inocencia y fueron sustraídas al expediente. Es decir, es una denuncia que yo consideraría grave, donde no solo hay omisión del Estado chileno, sino que yo lo que digo, y tengo los elementos, es que había relación personal del embajador de Chile con la funcionaria que tenía y sustrajo las evidencias que apuntaban a mi absoluta inocencia. Y eso no puede pasar por debajo de la historia de las instituciones chilenas, porque exactamente, como bien sabe la senadora, el principio fundamental de derechos humanos es reparar para no repetir. Yo no quiero pensar que se vuelva a usar la bandera de los derechos humanos mientras funcionarios del Estado chileno practican una, me voy a cuidar bien en la frase, pero una cortesía con autoridades de gobiernos extranjeros comprometidos con los derechos humanos. Y en definitiva, yo haría una pregunta a los senadores y a la senadora. ¿Cómo se explica que el embajador chileno, siendo amigo personal de la persona que tenía las pruebas de mi inocencia y que ocultó durante 5 años, nunca aquí ninguna institución chilena respondió a eso? Yo lo dije varias veces, está en la prensa. Entonces, este es un tema, y fíjense, apreciada senadora y senadores, a eso le sumo el hecho, porque es lo que me preocupa, de que pareciera que aquí hay unas personas que consideran que
tienen más derechos humanos que otros. Mi padre era amigo de Salvador Allende. Usted bien lo ha dicho, mi padre era senador del partido Acción Democrática, un partido socialista. Mi padre lloró la muerte de Salvador Allende porque yo estaba a su lado. Pero es que no podemos construir instituciones donde simplemente haya unos que sean más iguales que otros y unos tengan más derechos humanos que otros. El hecho de que en mi caso, siendo periodista, siendo abogado, siendo comunicador, siendo chileno, teniendo dictamen de la ONU, dictamen de la OEA, dictamen de los altos comisionados de la ONU, de la OEA, de ONG, de José Miguel Vivanco, Human Rights Watch, y yo no puedo estar en el Museo de Memoria y Derechos Humanos de Chile porque no enfrenté a Pinochet. Por eso es que tenemos el problema de ponernos de acuerdo sobre el futuro de Chile. Hasta que no enmendemos estas faltas, hasta que no zanjemos estas divisiones, vamos a seguir dando cada uno para su lado. Como bien dijo el senador Chaguán, yo no solo es que no soy de derecha ni izquierda, el senador Chaguán lo sabe también el senador que está aquí, por eso los dije una oportunidad. No me gustan las etiquetas. Lo he dicho en otros foros. Pongámonos la etiqueta de hechos en Chile. Y eso va a permitir posiblemente una conmemoración de los 50 años donde todos se puedan poner de acuerdo en un solo documento. Pero mientras el Museo de la Memoria y Derechos Humanos solo recoja una memoria y algunas víctimas de derechos humanos, lo digo con toda responsabilidad, no vamos a zanjar estas diferencias. El Museo de la Memoria debería estar también las víctimas de la violencia política de ese tiempo. De hecho, hay algunas fotos por ahí, porque me he cuidado bien, senador, para hacer estas afirmaciones. Hay unas fotos por ahí en alguna parte del museo donde usted tiene que llegar con el nombre y ubicarlo y aparece. Hay un pendón de las víctimas de octubre. ¿Pero es eso suficiente para la gente de octubre? No lo creo. ¿Dónde está la representación de los perseguidos por delitos de odio de la comunidad de diversidad sexual? ¿Cuál es el museo para ellos? Aquí quedan dos cosas. O le ponemos al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de las víctimas del régimen militar de Pinochet, o dejamos que eso no puede llamarse Museo de una Memoria y de Derechos Humanos de un grupo. Mire, yo soy abogado, ¿no? Si yo mañana voy y solicito en la institución de marcas, patentes y propiedad industrial que me reserven el nombre Zapatos, por ser un genérico no me lo aceptan. Tiene que ser Zapatos Brauer. Eso implica el uso de términos genéricos. Repito, senador, yo hago dos peticiones, por no decir tres. Una investigación profunda sobre mi caso. Se lo pido a esta Comisión de Derechos Humanos. Yo estoy listo para aportar las pruebas. No puede repetirse lo que yo viví. Esa complicidad es dañina para las instituciones chilenas. Dos, el Museo de la Memoria abra sus puertas. Y una vez las abra, yo voy con la senadora. Y ella expondrá su caso y yo expondré el mío. Y nos acompañará gente de la diversidad sexual y nos acompañarán los de la violencia política de la izquierda. O es que no hubo violencia política aquí de la izquierda, o es que la izquierda aquí no asesinó a nadie. No es verdad. Y ese es el problema que tenemos como sociedad. Y en tercer lugar, yo no puedo estar aquí con un corazón despedazado, viendo que hay actos de xenofobia, criminalización en prensa, persecución de mis amigos y mis amados hermanos y hermanas connacionales, las venezolanas y los venezolanos. Ese drama yo lo conozco. Ese drama yo lo tengo en mis venas. Ese drama, hasta que no se comprenda, se seguirá usando como bandera política
y esa bandera política violenta también los derechos humanos. Gracias. Senadores, ¿algún senador o la senadora quisiera elegir la palabra? Senador Fandesenberg. Senador, primero está la senadora Campilla, luego el senador Fandesenberg. Por supuesto. Ahí está. Buenas tardes a todos. La verdad, disculpe, ¿su nombre era? Braulio Jatá. La verdad, Braulio, a mí no me impresiona el que usted cuente que el Estado chileno no lo apoyó, que el Estado chileno no luchó con usted, cuando nosotros sabemos que el Estado chileno es un Estado que ha violado los derechos humanos de los chilenos, de un sector de los chilenos, mediante o por intermedio de agentes del Estado como lo es Carabineros. Entonces, para mí no es nada nuevo que el Estado no lo haga. Hoy en Chile somos muchos los que se nos violaron nuestros derechos y somos muy pocos los que tuvimos justicia a medias, porque siempre lo digo, jamás te van a devolver lo que te arrebataron, jamás. Jamás van a devolver las más de 30 vidas que se fueron en el estallido. Jamás van a devolver los más de miles de personas que se fueron en dictadura. Jamás van a devolver la tranquilidad de las familias. Jamás nos van a devolver los más de 400 ojos que se arrebataron en dignidad y en todo el país. Y jamás nos van a devolver tampoco, a 50 años del golpe de Estado, las vidas de los detenidos desaparecidos. Entonces, a mí, de verdad, compañero, eso no me asombra. Un Estado castigador, para mí no me asombra, porque hasta el día de hoy falta justicia, y mucha. Hay más de 3.000 acusaciones, o ¿cómo se le llama? Más de 3.000 demandas, las cuales no se han resuelto, las cuales solo el 0,01% lo ha hecho, o sea, menos o mucho menos de la mitad. Dicho esto, yo y compañero puedo apoyarlo, creo poder apoyarlo con lo que usted está pidiendo sobre el Museo de la Memoria, o por lo menos intentar hacerlo, porque creo que usted también se merece estar allí. Creo que todas las víctimas se merecen estar allí. Así que, por lo tanto, mi abogado que hoy se encuentra acá se va a poner en contacto con usted para poder ver la manera de que su caso, al igual que el de nosotros, esté allí, porque necesitamos memoria en Chile, porque hoy se quiere romper esa memoria, se quiere eliminar esa memoria, y eso no lo vamos a permitir. O sea, aunque sea una lucha incansable y no nos alcance la vida, lo vamos a seguir haciendo, porque Chile tiene que tener memoria a 50 años del golpe y a casi 4 años del estallido social. Chile tiene que refrescar la memoria, porque es la única manera que tengamos historia. Así que me comprometo a poder apoyarlo con el Museo de la Memoria, o tan solo intentar que allí esté su nombre, porque usted es parte de los chilenos y es parte de las violaciones a los derechos humanos también de Chile. Muchas gracias. Muy bien. Senador Fandesenberg. Sí, muchas gracias, presidente. Seré muy breve. Solamente no puedo guardar silencio frente al impresionante testimonio de nuestro invitado. Agradecerle la valentía y el relato que nos acaba de compartir. Particularmente no había tenido conciencia de su experiencia. Y agradecerle el testimonio a la colega también, o más que el testimonio, las palabras de mi colega que me antecedió, en el sentido de apoyarlo en este anhelo de que el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos efectivamente acoja el concepto de que los derechos humanos son para todos, no para una parte del mundo
político, que no refleje solamente una parte de la historia en donde estos se pueden haber violado, sino que tiene que ser un concepto amplio que no discrimine a quienes efectivamente han sido víctimas de aquello por otra parte del mundo político. Así que agradecerle y cuente, al igual que como lo indicó la senadora Campillay, con todo mi apoyo para que ojalá el museo refleje experiencias como la de usted. Gracias, senador. Gracias. Yo simplemente quisiera que pudiéramos... nosotros no tenemos facultades de investigación y de fiscalización, eso le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo que sí nos puede corresponder a nosotros, y eso fue el objeto de la solicitud de reunión a esta comisión pedida por Pablo Jatares, es que él había ido primero al Museo de la Memoria a pedir que su caso fuera incorporado, que es esa. Sí. Yo creo que yo segundo lo que dice la senadora Campillay, en términos de que nosotros tenemos que tener memoria. Y la memoria tiene que estar siempre presente, más allá de los gobiernos, de izquierdas o derechas, más allá si le correspondió al gobierno de la presidenta Bachelet o al presidente Piñera. En el caso de Pablo Jatares, que fueron ambos gobiernos, yo sí puedo dejar constancia del interés de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, de ambos, y de los dos cancilleres, por colaborar en facilitar justamente la vuelta. Pero efectivamente hubo poco apoyo consular en los dos gobiernos. Así que yo tengo que señalarlo y ciertamente acá nos gustaría que poder establecer sitios de memoria. Cuando hablamos del nunca más escribirla con mayúscula, a partir de lo que estamos viviendo hoy día, ese nunca más con mayúscula debe escribirse también entendiendo que hay que conocer para no repetir. Eso es fundamental. Conocer para no repetir. Y vuelvo a insistir acá, la historia tenemos que conocerla para no estar condenados a repetirla. Afortunadamente, hoy día tenemos la capacidad de buscar vías institucionales para resolver los conflictos. En algún minuto de la historia del país no hubo esa capacidad. Y ese es el fracaso de la política. La política fue la que fracasó. Y nadie puede justificar ni siquiera una vulneración a los derechos fundamentales, ni siquiera una. Todas violaciones a los derechos humanos son condenables siempre y en todo lugar. Entonces, Braulio, no sé si hay senadores Saavedra. Sí, mira, el país, estimado Braulio, está en un momento álgido y complejo de su historia, en donde a 50 años no tenemos acuerdo para un mismo punto. Y yo soy de los que creo que en este minuto, sobre todo, en donde cuando usted pregunta o lee las encuestas, el desapego a la democracia a mí por lo menos me estremece. Soy de aquellos que, siendo joven, estaba en enseñanza media, me tocó vivir el golpe de Estado. Ni siquiera tenemos acuerdo para decir, oye, hubo un golpe de Estado. En la mañana escuchaba a un senador que con todo desparpajo él decía, no, si hubo un procesamiento militar, no, aquí no hubo golpe de Estado. No, si aquí hubo una ruptura de la democracia. Y en esta misma casa donde estamos, el día 22 de agosto del año 73, la Cámara de Diputados decretó el gobierno del presidente Allende como inconstitucional e ilegítimo. Pero el 23, al otro día, en el Senado de la República, se dijo no, donde estaban los más enconados rivales del presidente Allende. Aquí estaba Elwin, Jarpa, Elwin después, imagínense, y se dijo no. A pesar de todo esa tremenda tracción que había en la sociedad, fueron capaces de decir, momento, no, esto va por otro camino. No sé si sería tan sincero a la luz de los hechos que ocurrieron poco tiempo después, muy poco tiempo después, sospechosamente. Entonces, la violencia política no resuelve los problemas de la democracia. Y por lo tanto, el primer punto es la valorización de la democracia como sistema de gobierno. Buena, mala, más o menos, como decimos los chilenos, pero es la democracia la forma de gobierno que tenemos que escoger en todos los pueblos del mundo. El resto no lo es. El caso de Venezuela hoy y de
tiempos de Maduro, no es democracia. Y los socialistas lo hemos dicho en todos los términos, y lo ha dicho el presidente Boric, y todo. Y tenemos que decirlo con absoluta convicción, no con dudas. La democracia contiene otras cosas, y contiene el respeto para todos, contiene la tolerancia, la discrepancia, contiene además la diversidad. Y si eso no está, bueno, no hay derechos humanos para todos. Los derechos humanos son para todos, no para algunos. Cuesta eso, pero es así. Y en nuestro país, el uso de la violencia para resolver los problemas políticos de ese minuto, obviamente que tenemos que rechazarlo y deplorarlo. No podemos decir lo contrario. ¿Errores pudo haber cometido el gobierno del presidente Allende? Claro que sí. Pero era un presidente democráticamente elegido. Guste a quien le guste, democráticamente elegido, porque imperaba la Constitución de 1925 en nuestro país. No otra cosa. Y esa era la que decía cómo era el Estado de Derecho. Y eso no se respetó. Punto. Y por lo tanto surge todo lo demás. Caminamos 17 años por nuestro país en términos muy complejos y muy difíciles, donde por pensar distinto se desaparecía. Y aquí tuvimos sentados hace poco tiempo, 2 o 3 sesiones atrás, al ministro de Justicia, contándonos cómo iba a ser el plan de búsqueda, porque aún estamos buscando a aquellos que están detenidos, desaparecidos, porque aún no los encontramos. Y esa es una vergüenza. Y es una herida abierta que si no la cerramos y no somos capaces de asumirlo con convicción de demócratas convencidos, valga la redundancia, esto no tiene solución. Y tenemos que encontrarlo. Y aquellos que tengan datos se los pedimos. Porque así como a usted le duele, estimado compatriota, y le puedo decir eso mirándolo a los ojos, hay otros que también les duele porque aún no han encontrado los suyos. Y eso tenemos que encontrarlo. Con eso empezamos a cerrar esta herida abierta y por lo tanto comenzamos a caminar todos juntos ahora como nación para dejar atrás todas estas series de desacuerdos que no nos hacen bien. Voy al tema de Venezuela. ¿Me permite agregarle un dato? Porque en el día de hoy justamente tuve una reunión con el ministro de Justicia para justamente ver cómo podíamos lograr resolver un estado indolente respecto de del plan de búsqueda. Y eso, tengo datos de alguien, sí. un hospital de Osorno que se construyó. Bueno, hay una denuncia sobre restos que están ahí. Hay que presentar entonces esa denuncia. Así es. Sí, pero quiero decirle que básicamente el ministro de Justicia nos pidió venir a la comisión el martes 1 de agosto justamente a ver cómo podemos garantizar en la ley de presupuesto los recursos necesarios para contar con ese plan de búsqueda, porque no es posible, nosotros lo denunciamos en esta comisión, que cerca de 20 años tuvieron restos sin identificar. Eso es abandonados. Eso es inmoral. Sí. Y siguen sin identificar. Eso es inmoral. Eso es un estado indolente completo. Entonces no es posible porque las familias están esperando encontrar el paradero de sus deudos. Entonces, que 20 años el Estado de Chile tenga un discurso que no se condice con la verdad, o sea, con la acción, me parece muy complejo. Entonces nosotros vamos a empujar ese plan de búsqueda, nosotros vamos a lograr meter los recursos que sean necesarios para dotar justamente el servicio médico legal de las tecnologías necesarias, pero acá tenemos que acabar con el estado indolente. Bueno, perdón. Sí, mire, y finalmente la parte que nos plantea nuestro compatriota. Yo sé además del aporte de ambas naciones y de ambos representantes, ¿no? Nosotros, la más prestigiosa de las universidades tiene origen en la sabiduría de un venezolano. Y por tanto, y hay relaciones, siempre hubo privilegiadas con Venezuela como país. Tenemos que ser capaces de reconstruir estas cosas. Y lo que usted nos plantea, yo más que nosotros debiéramos ser presidente, solicitar
a el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene que cumplir una función en respecto de tomar el caso de un chileno que vivió la violación de los derechos humanos en Venezuela, plantearlo y hacerlo ver. Y buscarla. Sí, por supuesto. O sea, no, las palabras son buenas, pero no te entenderás. Acordamos. Yo diría ahí y también manifestárselo a la Cancillería, porque creo que, bueno, ellos son los que ven las relaciones internacionales, no nosotros. Nosotros hacemos diplomacia a veces parlamentaria, si se da la oportunidad, y yo creo que es bueno, mire, en el Congreso y particularmente en el Senado hay representantes nuestros en los diferentes parlamentos, latino, yo creo que eso también tiene que tener un correlato respecto a situaciones como esta, y allí perfectamente se puede a lo menos plantear lo que acaba de pasar acá en esta comisión, y es una petición expresa respecto de que estos organismos internacionales soliciten, no sé si cabe a la Corte de San José, a lo menos la presentación de su caso en aras de que se haga justicia respecto de la violación de sus derechos humanos en Venezuela. He dicho presente. Sí. ¿Se acuerdan esos dos oficios, les parece? ¿Y al Museo de la Memoria? ¿Les parece? Okay. Sí, que nos den una respuesta formal por último, que nos digan. Okay. Muchas gracias, Braulio, por el tiempo. Nos extendimos mucho más de lo. Muchísimas gracias a la senadora por su apoyo, a los senadores por su tiempo. Muy agradecido como chileno y como venezolano. Quedo en deuda con ustedes. Gracias, Braulio. Muchas gracias. Gracias también al abogado que lo acompañó, a Vicente Díaz. Gracias por la presencia. Corresponde el estudio de los proyectos de ley que otorgan al pueblo huilliche el reconocimiento como etnia indígena de Chile, boletín 13.620-06 y boletín 16.066, y que vamos a acordar fusionarlo, y eso implica efectivamente solicitarlo en la sala del Senado. ¿Les parece? Ok. Están invitados el director nacional de la Corporación Nacional de Derecho Indígena, señor Luis Penchuleo. Está invitado también los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señores Jaime Rojas y Mario Poblete, el coordinador del Consejo Mayor Huilliche, señor Nelson Naín Cayún, junto al sociólogo señor Cristian Beroiza y el antropólogo señor Luis Campos, y lonco la comunidad Huicha Pucateu, Tue, el señor Emilio Joaquín. Entiendo que varios de ellos ya expusieron en la sesión anterior. Nos faltaba escuchar, secretaria, a uno de los expositores, que era justamente el antropólogo Luis Campos, que interrumpió la exposición. ¿Está todavía ahí? Ya. Adelante, Luis. ¿O terminó en la sesión anterior? No, muchas gracias. Solo aclarar un punto que fue lo que me quedó. En el censo abreviado 2017 hubo 45.919 personas que se identificaron como huilliches, y esa operación fue puesta en la medida en que dijeron que eran indígenas, y en segundo lugar que no se identificaban con ninguno de los pueblos que estaban ahí señalados, entre ellos el mapuche. Fueron a la alternativa a otros y de manera manual se colocó en esos casos. De ellos, cerca de 33.000 son de la Isla Grande de Chiloé. Y un último antecedente, en el año 1971, cuando se discutió la ley 19.729. Perdón, don Luis, que usted ha estado, bueno, tiene harta experiencia porque ha estado en varios procesos de reconocimiento, pero quisiera que pudiera hacer hincapié en el número. ¿45.000 señaló? 45.919 personas. 45.919, y de hecho, 33.000 en Chiloé. Perfecto. Es para el acta. Muchas gracias. Sí. Y con eso el pueblo huilliche, sin estar presente en la ley indígena, es hoy día el cuarto pueblo indígena más numeroso en Chile, sin ser reconocido. Bueno, en el año 71, en la discusión para la ley 17.729, se expresa ahí cuál es la situación de todos los pueblos, y se señalan expresamente al pueblo mapuche en 2 o 3 instancias, señalando también a la población mapuche urbana con 150.000,
Y se señala de manera expresa la presencia de más de 60.000 huilliches, juntándolo con los pueblos también patagónicos del sur. Y se los separa. Y se plantea además que en la isla de Chiloé permanecen sus costumbres bastante presentes en esa época. Entonces, ya había un reconocimiento explícito en el año 1971 en una discusión que se hizo en la Cámara de Diputados. Eso, y ahora voy a dejar a mis colegas porque había una línea establecida, pero yo tenía que terminar con esos antecedentes que eran de la semana pasada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Luis. ¿Alguien más quería exponer que no alcanzó en la sesión anterior? Adelante. Yo, presidente. Por favor, adelante. Bueno, saludar, presidente. ¿Puede presentarse para los efectos del acta? Mi nombre es Cristian Beroiza, sociólogo. Los saludo, presidente, y por su intermedio a los senadores integrantes de esta comisión. Para que se hagan una idea de a quiénes estamos representando, comentarles que venimos en representación del cacique Orlando Ayancán del territorio de Coñimó y Omar Huentelicán de la península de la Ancud, Manuel Levín del territorio de Coixco, comuna de Castro, Roberto Panichine del territorio de Chanquín, Álvaro Cayún de Cuyulhue, Púlpito, ambos de la comuna de Chonchi, Luis Millalonco del territorio Chadmo Central, Sergio Piucol del territorio de Isla Cailín, ambos de la comuna de Quillón, Oritia Chihuay de Achao, a las autoridades ancestrales que habitan los territorios de Aysén y Magallanes, y muy especialmente don Américo Lincomancha y Tureo del Fundo Coihuín de Compu, cacique mayor de Chiloé, que estuvo compareciendo en esta audiencia la semana anterior. El aporte del pueblo huilliche a la historia y las tradiciones del país es innegable, así como su preexistencia a la instalación del Estado de Chile en territorio insular, lo cual es una realidad histórica incuestionable, según consta en documentos de los principales cronistas y viajeros de la época imperial y colonial como Moraleda, John Byron y Cooper, que datan casi de 500 años atrás. Como una entidad histórica, en consecuencia, los huilliches chilotes son una identidad diferente a las ya reconocidas por el Estado de Chile, y más allá de las evidentes conexiones históricas y las semejanzas en distintos ámbitos de la vida social, tanto con el pueblo mapuche como con las sociedades chilota y chilena, se hace evidente la existencia de un pueblo diferente que debe ser reconocido como tal. Diversos antecedentes socioantropológicos dan cuenta de estas características distintivas del pueblo huilliche chilote, destacando, entre otros, la conformación cultural e identitaria actual del pueblo huilliche de Chiloé es heredera de antiguas tradiciones vinculadas a los canoeros del archipiélago de Chiloé y por lo mismo emparentada, entre otras identidades, con los chonos, payos, cuncos y con posterioridad con los mapuches, tal como consta en estudios genéticos biogeográficos relativos a los patrones de poblamiento y los procesos migratorios que sugieren que la realidad insular implicaba un movimiento continuo de pueblos distintos, sobre todo canoeros, nómades del mar que fueron siendo desplazados por otros grupos humanos o poderes implicados en los procesos de colonización. Por ello, la reducción de la identidad huilliche chilota a su influencia mapuche es simplemente insostenible. En el caso del archipiélago de Chiloé, por más de 3 siglos se dieron procesos políticos, económicos y culturales completamente distintos al resto del país, marcados por una ocupación colonial permanente con un fuerte componente evangelizador cristiano-católico, los que sin destruir las culturas originarias dieron origen a formas culturales que, si bien estaban y están fuertemente emparentadas con su raíz mapuche, pasaron a constituir formas identitarias particulares donde destacan hoy tanto la identidad chilota como la identidad huilliche de Chiloé, que producto de las contingencias históricas antes descritas se han generado un sentimiento identitario de pertenencia de los indígenas huilliches de Chiloé, que los distinguen hoy día del pueblo nación mapuche, en cuya macroidentidad se encuentran invisibilizados, lo que se traduce en formas de vida y prácticas culturales diferenciadas, en la expresión de corrientes espirituales distintivas, en el uso de diferentes denominaciones para sus ceremonias, asociadas sobre todo a la relación con el mar y sus ciclos, en la generación de particulares especialistas de lo sagrado, como las maestras de paz, los bastoneros, entre otros, en una denominación específica de sus autoridades tradicionales, que son los caciques, en el uso de una bandera diferente llamada Mutupu Beliche, entre otros aspectos identitarios relevantes.
que la ley 19.253 valida la existencia de una organización política de carácter ancestral representativa del pueblo huilliche de Chiloé, denominada Consejo General de Caciques de Chiloé, que ha permanecido vigente hasta la actualidad y que tiene su continuidad histórica en dos organismos reconocidos por el Estado chileno, el llamado Consejo General de Caciques de Chiloé y el Consejo Mayor de Caciques Huilliches de Chiloé. Este último, creado en el año 2016, surge como una entidad representativa conformada por comunidades y asociaciones a lo largo de todo el archipiélago de Chiloé que están impulsando decididamente esta iniciativa. Que el pueblo huilliche chilote en la práctica ha sido reconocido de manera transversal por diferentes actores públicos y privados, los cuales distinguen su especificidad cultural, lo que incluye de manera relevante y significativa el reconocimiento del Estado de Chile y de sus representantes, de sus respectivos municipios, el apoyo explícito a iniciativas orientadas con especificidad al pueblo huilliche de Chiloé, el reconocimiento de la bandera como emblema oficial, el financiamiento de proyectos en distintas áreas de la vida, como la salud, la educación, la cultura. Además, el pueblo huilliche de Chiloé es actualmente, como decía mi colega, el cuarto pueblo indígena más numeroso del país, según cuentan los datos del censo del 2017, sin ser aún reconocido. Sin lugar a dudas, la realidad insular implica en sí misma patrones de desarrollo diferenciados con respecto a las comunidades humanas del tipo continental. De hecho, es gracias a la cultura chilota y la destreza de los navegantes huilliches que fueron posibles los procesos tan importantes de colonización de la Patagonia chilena, la toma de posesión del Estrecho de Magallanes por parte de la República de Chile y por extensión de la región antártica famosa, como diría Alonso Ercilla. De acuerdo a estos antecedentes, la demanda de reconocimiento del pueblo huilliche de Chiloé debe ser respondida positivamente, ya que cumplen todas las características para ser considerados un pueblo al alero de la legislación chilena, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Dos ideas para terminar. Por encargo de los caciques citados más arriba, solicitamos respetuosamente al Gobierno de Chile, representado en la figura del Director Nacional de la CONADI, que haga su honor a su condición de actor imparcial, evitando tomar posición, ya sea por afinidad o compromisos con algún pueblo indígena en particular, toda vez que esto lesiona, como lo ha hecho muchas veces, las aspiraciones legítimas del pueblo huilliche chilote de participar de la discusión pública en igualdad de condiciones. Finalmente, que entre los chilotes existe el sentido anhelo de que a puertas del bicentenario de la anexión de Chiloé a la República de Chile en el año 1826 se realice un gesto tardío quizás, pero profundamente necesario, de reconocer al pueblo huilliche chilote como un pueblo indígena distinto en virtud de los antecedentes presentados. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar tanto la exposición de la Biblioteca del Congreso Nacional como también de la CONADI, como también de las comunidades mapuches que han manifestado opinión contraria al proyecto, que puedan expresarse en la sesión siguiente, justamente para permitir la bilateralidad de la audiencia y que tanto aquellos que están impulsando el reconocimiento, yo soy uno de los senadores patrocinantes del proyecto, como también y junto con todos los senadores, la mayoría de los senadores presentes en esta comisión, somos patrocinantes, pero necesitamos escuchar la bilateralidad de la audiencia y, por supuesto, escuchar también a aquellas comunidades que tienen reparos para los efectos de que se tomen las decisiones, escuchando a ambas partes en esta materia, y también, por supuesto, escuchar a la CONADI que tome posición sobre la materia. Entonces, la próxima sesión va a estar en primer lugar de la tabla las comunidades mapuches, van a estar también la CONADI y la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Les parece? También si hay alguna parte de las comunidades huilliche que no se ha pronunciado, algún representante del pueblo huilliche, también podemos incorporarlo en la sesión siguiente. Está adelante. No le veo el nombre, pero si se puede presentar para los efectos del acta. Nelson Nain, coordinador del Consejo Mayor de Caciques. Adelante. Bueno, traigo un saludo del Consejo. Muy buenas tardes a todas las autoridades de gobierno presentes. El pueblo huilliche chilote, o también llamado pueblo huilliche de Chiloé, o del archipiélago de Chiloé, viene a saludarlo en forma cordial a todas nuestras autoridades de Estado.
En esta instancia, quien saluda es el Consejo Mayor de Caciques de Comunidades y Asociaciones Indígenas Huilliches de Chiloé, organización que data de una existencia a mediados de los años 1600 en adelante. De esa época de tiempo y espacio se empieza a escribir una nueva historia para el pueblo indígena asentado en estos territorios, con cambios profundos en su estructura filosófica. Dicho esto, la ancestralidad no se ha detenido, así ha ido avanzando y transformándose a través de la cosmovisión en un patrimonio vivo, tangible e intangible. Hasta el día de hoy, los caciques autoridades ancestrales de este territorio se encuentran reconocidos como autoridades en la ley 19.253, artículo 61, donde el Estado de Chile le da un resquicio de autonomía. Dicho esto, un cacique debe pasar por un proceso de 5 a 6 años hasta que las comunidades los reconozcan como su autoridad máxima a través de su filosofía de creencias. El día de hoy se ha faltado el respeto a dicho proceso, ya que hoy por hoy levantan caciques a dedo sin respetar la ancestralidad, ya que no existe una regularización legal que faculte seriedad y respeto, solo es un trámite regular carente de principios. En sus creencias ancestrales cuenta con 3 árboles sagrados, que son el canelo, que representa la fuerza, el laurel, que representa la paz, y el chaumán, que representa la sabiduría. Para el huilliche, estos 3 principios deben actuar en forma uniforme, como valores fundamentales en el ser humano, ya que la fuerza sin paz y sabiduría es una fuerza desmedida, que en vez de construir, puede dañar y transformarse en una fuerza impositiva, como la que estamos viviendo a partir de cuando se decide en forma arbitraria designarnos como mapuches huilliches sin consultar a las bases organizacionales que habitan este territorio. Desde que los tiempos fueron tiempos y los indígenas habitaron estos territorios, no por nada se han encontrado conchales que datan de una existencia de más de 6.000 años de antigüedad. 402.000 años, o sea, 6.402 años en el sector de Rauco, en Puente Quilo, un levantamiento antropológico de 6.200 años, sector de Yaldá de 5.900 años, en el sector de San Juan una data antropológica de 6.000 años de antigüedad, entre otros, con una clara intervención humana. Razón por la cual nosotros los indígenas de Chiloé nos lleva a la conclusión que lo que solicitamos no es un mero capricho, sino es parte de nuestra convicción identitaria, y que el Estado de Chile no debe borrar con el codo, sino entregar las herramientas que generan apoyo permanente para que la identidad del territorio o los territorios no se pierda. Después de tantas reuniones, gestiones con el Ejecutivo de por años, nuevamente volvemos a sentir la sensación que el derecho nos cierra la puerta. El pueblo huilliche chilote espera en Dios y en esta pasada sea diferente, porque somos vivos en una filosofía distinta. Usamos el chiñeto en nuestras cabezas, que simboliza un conocimiento ordenado y unigénito. Levantamos centros ceremoniales en lugares que reúnen las condiciones de agua, luz solar y bosque nativo, para allí levantarle el tibay, que tienen todo un proceso, un protocolo de respeto hacia el Chao Benechen, el Dios del universo creador y dueño del cosmos. Consideramos que es urgente el reconocimiento de nuestro pueblo, ya que nos consideramos como tal, y no pretendemos bajo ninguna circunstancia dividir nuestra patria, porque creemos y respetamos el Estado de Derecho, y consideramos que siempre debemos estar con el buen diálogo, con el Ejecutivo y los pueblos hermanos, porque nos caracterizamos por ser un pueblo pacífico y dialogante, y no sembramos temor ni divisiones, sino que en nuestros genes está mirar las cosas con alturas de miras, de conciencia unificada hacia nuestras decisiones legislativas, y que prevalezca la paz, tomados del buen Dios, y que prime la conciencia. Esto es un saludo del Consejo Mayor de Caciques de Chiloé. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a acelerar con la tramitación del proyecto en la sesión siguiente, en primer lugar de la tabla, y vamos a incorporar también a todas y cada una de las solicitudes de audiencia para tener la bilateralidad de la audiencia correspondiente. Entonces va a quedar en primer lugar de la tabla el día martes 1 de agosto, el resto de las audiencias respecto a este proyecto. Y vamos a iniciar iniciar el estudio del proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, que hayan cumplido determinada edad, boletín 16.036-17, y vamos a dejar con el uso de la palabra tanto al abogado Héctor Salazar, abogado penalista, como también al
Sacerdote jesuita, señor Fernando Montes. Recording stopped. Padre, ¿prefiere usted partir o prefiere Héctor Salazar? Padre, está, si le parece. Adelante. Estoy disponible. Si quiere, como quiera. ¿Comienzo yo o comienza el abogado? Sí, adelante, padre, adelante. Muy bien. Muy buenas tardes. Para mí agradezco mucho la posibilidad de hablar sobre un tema que me apasiona mucho, los derechos humanos. Y he tenido siempre mucho interés. Perdone que me refiera, pero quiero situarme. Yo en momentos, desde el 11 de septiembre, Recording in progress. puse muchas veces mi vida, tuve que tener escondido en mi cuarto uno de los GAP de Allende, tuve, etcétera, que salvar a varias familias. Me tocó reemplazar al sacerdote Yarlán cuando fue asesinado, cuando murió en La Victoria, etcétera. Al mismo tiempo es curioso, me interesa tal vez decirlo porque yo pertenecí, me invitaron al primer directorio del Museo de la Memoria y yo coincido lo que dijo don Braudio porque lo dije varias veces, que me parecía que el museo debería estar abierto a todo atropello a los derechos humanos. Y esto quiero que se sepa, no es porque yo tenga una posición política. Tengo preferencias, obviamente, pero yo no actúo por los derechos humanos por política. Por eso, cuando en el año 1995 se fundó Punta de Peuco, yo fui a Punta de Peuco y fui muchas veces a ver, a conversar con la gente detenida ahí. Yo no podía estar más contra lo que muchos de ellos habían hecho. Sin embargo, me pareció que como ser humano yo no podía olvidar, pero no podía aceptar la venganza, que no es lo mismo. Y creo que una sociedad no puede olvidar. Y para mí fue clave en la vida, verdaderamente, lo que dijo el abogado Salaquet, que fue exiliado de Chile trabajando en la Vicaría de la Solidaridad, fue mandado a Europa y ahí era tal su renombre que lo hicieron nada menos que presidente de Amnesty International, la más importante institución de defensa de los derechos humanos. Y en esa circunstancia, él dijo algo que a mí me grabó. Estaba preso en Spandau, solo, de más de 90 años, uno de los criminales nazis. Y Rudolf Hess, y él dijo que no podía seguir en el estado de salud y de vejez en esa situación, que había que enviarlo a su familia. Y le dijeron, es que fue un monstruo, no podemos permitir esto. Y él dijo, que él haya sido monstruo no justifica que nosotros seamos monstruos. Y esto me parece a mí súper importante. No se trata de vengar. Creo que tiene que haber claramente un verdadero castigo, pero en eso hay que tener mucho cuidado. A mí me llamó la atención, por ejemplo, por haber conversado largamente con el Pegaso, que fue uno de los presos, Salazar, que estuvo preso por el asunto de los degollados. Era un chofer que no sabía dónde lo llevaban, que lo mandó el superior, le dijo, le van a cargar en el auto, llegó al lugar, degollaron y a él le dijeron, tú también tienes que darle una puñalada porque si no vas a estar desde fuera y después. Y él dijo que de ninguna manera y lo amenazaron de muerte. Y aterrado, él metió el cuchillo y después se subió al auto y arrancó. Me lo contó él, pero me lo contaron los otros, los que lo habían amenazado de muerte. El Fanta y otros. Y este hombre, el Pegaso, tuvo 28 años preso, prácticamente la misma condena que tuvo el que ideó toda esta brutalidad de haber degollado a otros. Eso no es justicia. Entonces hay que tener mucho cuidado
encuentro inmoral que, habiéndose mejorado el Código de Justicia Penal, se haya excluido que hubiera fiscales que analizaran independientemente y no los jueces que hicieran ellos en la investigación y castigaran defendiendo su propia carrera profesional. Por esto a mí me interesa mucho que, frente a la situación de los ancianos viejos, es muy importante pensar que los derechos humanos son universales y que hay una jurisprudencia mundial que ojalá Chile pueda entrar. Hay algo que es brutal, como la civilización se ha ido imponiendo. En Chile se ajusticiaba, se ahorcaba a los prisioneros en la plaza de armas. Se descuartizó gente delante de todo el mundo. Hubo una horca estable en la plaza de armas. Hoy día eso sería una cosa inaceptable de inhumanidad. Bueno, hoy día que se ha alargado la vida, que hay gente, hoy día hay un hombre en Punta de Puerto de más de 90 años con un cáncer terminal, dolores tremendos. Yo conversé en su oportunidad con la directora, con una gendarme que estaba jefa de Punta de Puerto, me decía, no tenemos las condiciones razonables para cuidarlos. Entonces, yo suplico verdaderamente que Chile entre en las normativas internacionales donde haya respeto a los derechos humanos de personas enfermas. Con ancianos, la vida se está alargando mucho y hay casos tremendos. Por eso, creo que yo pediría que el Senado sea capaz de tener una visión superior de los derechos humanos. Yo creo que hay tres cosas, yo he trabajado mucho los 50 años, tres cosas que nunca más. Primero, nunca más un golpe, nunca más perder la democracia de esa manera violenta, nunca más el atropello a los derechos humanos, pero también cuando uno analiza lo que pasó en tiempo de Frei y de Allende, la ruptura del diálogo político, nunca más falta de diálogo político porque se destruye la democracia si no somos capaces de respetar, de escuchar. Y ojalá que esta nueva normativa, hace tiempo que se ha venido proponiendo cosas para los ancianos y enfermos por humanidad. Ojalá que podamos dialogar y no hacerle nunca a otros lo que no le gustaría que a uno le hicieran. Nunca eso significa estar de acuerdo con lo que hicieron, pero que ellos hayan sido inhumanos no justifica que nosotros seamos también monstruos. Así que eso es lo que quería dar como testimonio. Gracias. Vivir. Yo agradezco mucho a la Corte Suprema, me invitó una vez, estuve un día entero conversando sobre estos temas en una jornada de la Corte Suprema. Yo agradezco mucho esta invitación del Senado. Muchas gracias. Gracias, padre Fernando, porque además tuvimos la oportunidad nosotros de reunir con Alfred Cooper en algún minuto a familias de víctimas y familiares de victimarios. Y logramos encontrarlos un 11 de septiembre hace mucho tiempo atrás, justamente para encontrar caminos de reparación, donde el nunca más se escriba con mayúsculas de las familias de las víctimas y las familias de los victimarios. Pero este proyecto es mucho más amplio. Este proyecto no hice relación con los 50 años, este proyecto hizo relación con un tema más complejo que hizo relación con todos y cada uno de los reclusos que están efectivamente con situación o de enfermedades terminales o de avanzada. Gracias, padre. Sí, perdón. Perdón, Serica, creo que si entiendo que esto no se limita a los 50 años y hay que tener particularmente cuidado con las víctimas de los atropellos de derechos humanos. Esos familiares que tienen gente desaparecida tienen que tener todo nuestro respeto, cariño y apoyo. Me parece. Y toda la empatía necesaria, porque terminar además con el Estado indolente. Don Héctor Salazar, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, senadora, senadores. He sido invitado para opinar sobre un proyecto de ley
que dice relación con la situación que tienen determinados presos condenados por nuestros tribunales por delitos, que ameritarían, por así decirlo, un trato que se funda básicamente en que hay un factor que nunca debemos perder de vista, que es la dignidad humana. Y es así como ese solo elemento, dignidad humana, de la cual somos titulares todos, sean condenados, no sean condenados, importa lo que hayan hecho en la vida, pero que es el elemento esencial que los constituye como seres humanos. Y pueden haber situaciones que esa dignidad humana esté siendo afectada en algún grado más o menos agudo, no por querer llevar adelante actos arbitrarios, ilegales o brutales o violentos, sino porque nuestra forma de organizar nuestra convivencia contempla que aquellos que afectan de una u otra manera a un semejante y cometan delitos que afecten su patrimonio, su integridad física, hasta su vida, tienen que recibir por parte del Estado una sanción por los delitos que han cometido, porque la paz social, la seguridad social, requieren de que esos hechos sean sancionados. Y es por eso que tenemos muchos compatriotas, y no compatriotas extranjeros también, que están hoy día siendo privados de libertad, un derecho esencial también. Pero privación de libertad que se justifica precisamente en el bien común. La necesidad de que podamos tener una convivencia entre los seres humanos, en la diversidad de lo que somos los seres humanos, medianamente viable, para lo cual tenemos que ponernos de acuerdo en algunos estándares básicos de cómo convivir. En ese contexto, entonces, existe una cantidad de personas, de seres humanos, hombres y mujeres, que están siendo privados de libertad por haber cometido delitos de intensa gravedad o menor gravedad, y esa privación de libertad se justifica y se legitima precisamente porque están afectando al conjunto. Pero no por aquello han perdido esas personas su dignidad. Y si el Estado se ha creado o se justifica en su existencia por algo, es para que precisamente todos los seres humanos que estamos cobijados bajo su sombra podamos reclamar como un estándar mínimo de reconocimiento el respeto a nuestra dignidad, de todos. Por lo tanto, si hay una persona privada de libertad legítimamente en virtud de una sentencia judicial porque cometió crímenes graves, esa medida punitiva y restrictiva a un derecho fundamental no puede traspasar o afectar ese estándar mínimo que es su dignidad. Su dignidad. Y desde ese punto de vista, y como muy bien leí la minuta que acompaña la justificación de este proyecto de ley, el derecho comparado se ha estimado que personas que están en situación de privación de libertad, que están afectadas, por ejemplo, por un padecimiento de salud terminal, irreversible, que necesariamente los va a llevar a perder su vida estando privado de libertad, por una, diría yo, capacidad mínima de decencia humana, suspendamos esa privación de libertad, entreguémoslo a su familia o a su entorno más cercano, para que los últimos días de su vida los pase con ellos. Porque hay que tener presente que en esas situaciones también no solo está afectado el directamente concernido, sino también su entorno directo. Y así es como yo conozco un caso por lo menos, pero sé que hay más, de un indulto particular que dictó el presidente Ricardo Lagos respecto de un agente de los servicios de seguridad de la dictadura que, estando con un cáncer terminal, le concedió el indulto, estaba ya en la etapa final de su enfermedad,
y esa persona recobró su libertad. Si no mal recuerdo, el apellido era Contreras Donaire, si no mal recuerdo. Ahora, como todo proceso de indulto particular, la facultad de otorgar esa, llamémosle, gracia, está radicada en nuestro ordenamiento jurídico institucional en el presidente de la República. Y él, en virtud de su propio discernimiento y sus propias convicciones, lo otorga o no lo otorga, sin que sea necesario que se cumpla prerequisito alguno. Esa vía hoy día también está presente. También está vigente. Yo conozco y he conocido, porque también he visitado Punta Peuco, personas condenadas por brutales crímenes, respecto de los cuales yo fui abogado querellante y trabajé profesionalmente para que se hiciera efectiva su responsabilidad penal, que estaban en situación precaria de salud terminal y no se les concedió ni siquiera un beneficio penitenciario al cual tenían derecho. Yo entiendo, no lo justifico, pero entiendo que en el contexto de nuestro proceso de recuperación a la democracia, las autoridades políticas, en este caso el presidente de la República, tiene que haber tenido presente muchos aspectos antes de tomar una decisión de ese tipo. Hoy en día, cuando hayan pasado 50 años, yo creo, y por lo que lo he escuchado en los discursos del presidente de la República, está en su mano ejercer esa facultad cuando ocurren situaciones de esta naturaleza donde está afectada la dignidad de una persona, independientemente de lo que haya hecho. Me llama la atención que no se haya recurrido a aquello. Pero desde ese punto de vista hay en nuestro ordenamiento jurídico, desde luego, una posibilidad de enfrentar esos casos. Y yo recomiendo que se haga la petición. Se dirá, bueno, el presidente de la República es un político, tendrá presente los contextos políticos del momento para tomar una decisión de este tipo que, por cierto, va a causar controversia. Por cierto que la va a causar. Porque todavía en nuestro país, y yo tengo algunos casos que se están investigando de crímenes cometidos hace 40, 30, 50 años atrás, y que todavía no encuentran justicia. Es decir, ahí hay una deuda pendiente que todavía no se resuelve, y eso incide claramente entonces en cómo se van a procesar este tipo de decisiones. Pero mirado yo desde el punto de vista de mi experiencia personal, desde la perspectiva de lo que son los derechos humanos, el tema de la dignidad humana es central. Y hay que tener el coraje y la valentía para tomar decisiones cuando se enfrenta y hay que resolver una causa de esa naturaleza. Sin perjuicio de eso, y entrando en materia, el proyecto, indudablemente, y eso con todas las personas que yo he conversado, y yo también pienso lo mismo, en definitiva tiene un telón de fondo, Punta Peuco. Aunque está planteado como, y me parece correcto que así sea, como un derecho o una alternativa general para cualquier persona que esté privada de libertad. Pero necesariamente la lectura va a ser eso. Y eso hay que tenerlo presente. Ahora bien, el fundamento, la dignidad humana, afectada, el proyecto lo contempla en dos situaciones específicas. Una, entrada en demencia, y dos, enfermedad, claro, terminal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ambos casos yo creo que se configura el tema de la dignidad que está en juego ahí, afectada. Y en el derecho comparado, eso se ve así. Sin embargo, hay un tema que me preocupa. Porque los mecanismos para hacer efectivo este derecho, por así decirlo, que plantea esta ley, supone acreditar las circunstancias o los fundamentos para pedirlo. Y en ambos casos los fundamentos tienen que ver con la salud. Uno en el caso mental y en la otra padecer alguna patología irreversible terminal. Y yo creo que el mecanismo que establece este proyecto de ley para acreditar eso
tiene que tener presente un antecedente de contexto. Hoy en día, y aquí voy a citar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que nos sirve para decir por qué planteo esto. La cantidad de licencias médicas falsas que se emiten y firmadas por médicos hace que, desde el punto de vista de la población, la credibilidad de la certificación médica de cualquier médico sea puesta en duda. Yo soy profesor, fíjese, de la Universidad Católica de Temuco, y la cantidad de certificados médicos que me acompañan los alumnos que han dado pruebas para justificar su ausencia, todas falsificadas, todos emitidos, están indicando que hay una, por así decirlo, un relax en el ejercicio de la profesión médica en Chile, que no tiene un mecanismo de control que sancione a las malas praxis profesionales en el ámbito médico. Porque el colegio médico es una asociación voluntaria y por lo tanto no todos los médicos se someten al control ético. Por lo tanto, yo creo que en vez de pedir esas 3 certificaciones médicas para fundamentar una petición de este tipo, yo prefiero que sea el servicio médico legal el que emite un informe de la situación específica de que se trata. No porque los médicos del servicio médico legal sean fantásticos, sino porque el doctor del funcionario médico del servicio médico legal tiene responsabilidad administrativa, que sí uno puede hacerla valer en el evento en que se mal utilice esto. De ese punto de vista creo que ahí hay un punto que resguardar. Ahora bien, el proyecto también plantea el tema de quienes pueden aspirar a la libertad después de haber cumplido cierta edad. Yo la separo de las otras dos causales, porque creo que esta tiene que ver más bien con un problema de política criminal. No tiene que ver con dignidad, sino de algo más general. Y como tal, entonces, me parece a mí que eso supone, y eso voy a también entrar a plantearlo ahora, un problema técnico, legal, digamos, y constitucional del proyecto, supone modificar el Código de Procedimiento Penal antiguo para los que están sujetos a ese sistema y modificar el Código Procesal Penal del nuevo sistema. Ambos códigos son leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, requieren de un quórum especial de acuerdo a la Constitución. Y eso es más complejo, que creo que no pasa por acá. Pero en el evento en que se tome la iniciativa de plantear un proyecto de ley que modifique una ley orgánica constitucional, o esos ambos códigos, hay un aspecto que, desde mi punto de vista, de mi opinión, hay que considerar. Es la edad. La edad. Yo tengo 74 años. A lo mejor soy más viejo que todos ustedes. Pero estoy enterito. Impecable. Gracias a Dios, digo yo. ¿Por qué? Porque los periodos de edad de la vida humana se han ampliado. En el ámbito de la reforma previsional se está planteando que hay que cotizar más tiempo porque ahora se vive más. Yo encuentro que 70 años es poquito. Creo que ese límite de edad al cual aspiran personas que están condenadas cumpliendo condena tiene que ser más alto. Un umbral mucho más alto, que será siempre discutible y debatible. Pero 70 años muy poco. Se lo pongo con un ejemplo. ¿Qué pasaría si este señor que le quitaron la ciudadanía norteamericana en estos días, que salió la sentencia de un tribunal norteamericano, que es el autor material del asesinato de Víctor Jara, llega extraditado a Chile y tiene más de 70 años, llega acá, lo procesan y queda en libertad? ¿Qué pasaría con este país si ocurre algo así? Teniendo presente que en estos 50 años la lucha por la verdad y la justicia no ha sido fácil. Si tenemos juicios de 40, 50 años que todavía se están tramitando, en donde se pueden condenar personas que cometieron graves delitos de derechos humanos. Entonces yo me atrevo a sugerirles a ustedes si el límite, un tope de edad, digamos, para estar privado de libertad a quienes sean sentenciados, se suba como una decisión de política criminal general en el país. En el caso de delitos de lesa humanidad,
por los cuales son competentes el Tribunal Penal Internacional, si esa persona es condenada hoy en día o cuando la ley ya esté vigente y antes no estaba privado de libertad, por lo menos cumple el 50% antes de acceder al beneficio de la edad. Porque si no, ahí sería la consagración de la impunidad absoluta y yo creo que este país no resiste hoy en día todo ese proceso de impunidad que hemos vivido durante estos 50 años. Por último, quería decirles y reiterarles que el artículo 77 permanente de la Constitución establece que el Código de Procedimiento Penal, no lo dice expresamente, pero se refiere directamente a ello, son leyes orgánicas constitucionales. Aunque hayan existido previamente a la dictación de la Constitución del 80, esta que yo la tengo bien ajá, ya tú sabes, pero es que es la que está vigente. En esos casos, el artículo 4 transitorio de la Constitución establece que esas leyes tendrán el carácter de orgánicas constitucionales. Y si son orgánicas constitucionales, requieren para su aprobación los 4/7 de ambas cámaras. Y por lo tanto, creo que de alguna manera hay que tener presente esto porque tratándose del problema de la enfermedad terminal o de la demencia, el artículo 482 del Código Procesal Penal y también que reproduce un poco una norma similar que tenía el antiguo Código Procesal Penal y el nuevo que se llama Código eso, respecto a un mecanismo cuando cae en demencia incluso un condenado. Y habría que entrar a modificarlo si se quiere introducir en la ley esto. Y eso pasa entonces por el tamiz de una ley orgánica constitucional. Esas son mis observaciones. Yo quiero agradecer, si hay algún senador o senadora quisiera exponer, pero quisiera pedir también, y también está presente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y sería útil que podamos tener exposiciones respecto a este proyecto, amplia para los efectos de tener audiencias lo más sustantivas posible, en favor y en contra de una normativa como esta, para los efectos de ir estableciendo, porque yo soy de aquellos que cree que tiene que haber siempre verdad, primero, tiene que haber justicia, segundo, tiene que haber no repetición, tercero, que son principios elementales de derechos humanos, y también, por supuesto, el respeto a la dignidad de la persona humana, incluso del condenado. Pero hoy día Chile está en deuda con su historia, y Chile está en deuda también por encontrar verdad, y que también es un tema en el cual vamos a ser por supuesto ecos en esta comisión durante todo este año, y donde todos los actores de esta comisión vamos a tener que también ser articuladores justamente de un relato que logre primero movilizar el Estado, y por eso yo creo que el plan búsqueda es absolutamente imprescindible para los efectos de encontrar verdad, pero también de buscar vías que permitan ir cerrando heridas. No para, porque este no es un proyecto que busque indultar, ¿no? Este proyecto no busca indultar a nadie, sino que busca conmutar. Acá no hay indultos, sino que esa es una facultad que tiene solamente un presidente de la República, y él y su conciencia. Acá se está buscando la conmutación de la pena. Entonces, bueno, pero es parte del proceso. Entonces, nos gustaría, Héctor, que nos pudieras también acompañar propuestas de mejora, lo que voy a pedir también que podamos trabajar en las indicaciones, porque este debe ser un proceso muy abierto y de escucha activa, y se va a escuchar a todos y cada uno de los actores. Si no hay nada más que decir, porque vamos a seguir después, hay muchos, la idea es que podamos tener muchas personas que puedan opinar sobre este particular, y tenemos en la próxima sesión primero
resolver el tema que hemos puesto en primer lugar a la tabla, el proyecto Huilliche. Vamos a resolver también bilateralidad de la audiencia, vamos a escuchar también al pueblo mapuche. Y tenemos también al ministro de Justicia, de todas maneras por el plan de búsqueda, que es fundamental para ver cómo impulsamos y cómo lo impulsamos también desde la ley de presupuesto. Y por supuesto vamos a sugerir, vamos a escuchar las sugerencias de nombre de abogados que puedan venir a hablar sobre el proyecto. Ahí no se cumplió el objeto de la sesión y agradeciendo tanto al padre Fernando Montes, por supuesto, senadora. Ok. Uy. Bueno. Conociendo como parte del proyecto y hacia dónde se ha dirigido, la verdad es que yo creo que es un mal proyecto porque, en primer lugar, aquí a las víctimas no se le... Dejando a los presos de Punta Peuco, pero una víctima, o sea, una persona que ha sido, por ejemplo, abusada, violada, por una persona que hoy tiene esa edad que se va a pedir en este proyecto. ¿Qué le decimos a la víctima? Guarda tu pena, porque la de esta persona es más importante que la tuya, porque la vida de esta persona es más importante que la tuya. La persona que te, ¿cómo es que se dice? Que te dañó tu futuro, que dañó tu dignidad, como decía el profesor. Porque hoy estamos viendo la dignidad de los presos, pero no vemos la dignidad de la persona que fue violentada. Que esa persona que está hoy detenida con esa cierta cantidad de edad y enfermo, pucha, ¿no vio la dignidad de la otra persona cuando la atacó? O cuando la asesinó. Entonces, yo creo que aquí hay mucho que trabajar en ese proyecto y no refiriéndome al tema de los presos de Punta Peuco, que hasta el día de hoy no dan nombres o no dan información sobre los presos, o sea, sobre no los presos, sino que son las víctimas que asesinaron y que desaparecieron, que todavía no hay una información, ni cuando están enfermos se arrepienten. Entonces, ¿cómo hacemos que las víctimas guarden su pena, guarden su dolor? Porque la persona está enferma y hay que conmutarle la pena. ¿Y a las víctimas le conmutamos la pena de alguna manera? No hay ninguna manera de conmutar una pena tan grande que es como el asesinato, una violación, un abuso a niños o a niñas. Entonces yo creo que hay harto que trabajar, muchas indicaciones que poner, pero que también tenemos que escuchar a mucha gente. Y entre esos puede estar el ministro de Justicia, el INDH, que creo que está acá. Víctimas, no tan solo de la dictadura, sino que víctimas violentadas por esas personas que hoy están presas y que están enfermas. Entonces yo creo que aquí hay que escuchar a agrupaciones, organizaciones, y esto da para largo, porque creo que hace algunos años ya se rechazó. Entonces tenemos que escuchar, y eso es lo que pido, escuchar a más agrupaciones, a más organizaciones, a víctimas reales, porque el profesor dice, yo fui parte de o sea, fue abogado querellante, pero no fue víctima. Ojo. Entonces, yo creo que hay que escuchar a los demás, hay que escuchar. Sí. Y sobre todo al ministro de Justicia, a ver cuál es su opinión frente a este proyecto que de verdad que no lo veo bien. Muchas gracias. Gracias, senadora. Yo coincido, sí, vamos a darle la palabra al tiro al padre. Yo coincido con la senadora, hay que escuchar a todos, me parece también razonable. Esto es un punto de inicio de la discusión. Y por supuesto que hay que escuchar a todos y cada uno de los actores. El tema, por supuesto, el tema de la edad es un tema que hay que debatir, y esto es parte de las indicaciones. Y tenemos en cuenta también que
También tenemos que escuchar a las víctimas, que también yo creo que es muy importante, y vuelvo a insistir, no solamente las víctimas de violación a los derechos humanos, también las víctimas de delitos comunes, que también es muy importante, muy relevante el punto que plantea la senadora Campilla y coincido con aquello. Padre Fernando Montes, para cerrar. Primero de nada, yo creo que es clave que se escuche a las víctimas. Yo estoy de acuerdo. Creo muy interesante lo dicho sobre la edad, porque hoy día se ha alargado la vida, pero eso mismo te demuestra que puedes... Anoche en mi casa celebramos a alguien que cumplía 99 años. Pero ya, o sea, es bueno discutir bien ese tema más. Yo creo, eso sí, que hay que tener con las víctimas. Yo he conversado mucho con víctimas, conversé muy largo con la Ángela Geria, la mamá de la Bachelet. Conversé mucho con la Ana González, que fue como un modelo para mí, porque no había ningún deseo de venganza. Y eso hacía que su dolor fuera muy profundo, pero no tuviera el alma dañada. Era porque más bien eran personas que a mí me golpeaban por la grandeza con que trataba que el otro digamos, se convirtiera, se arrepintiera. Y creo también que hay que tener cuidado con las afirmaciones generales. Yo le invito a ir a hablar con Herrera Jiménez. Herrera Jiménez me dijo todo lo que había hecho y lo ha dicho públicamente: la muerte del carpintero Alegría, la muerte de Tucapel Jiménez, denunció a sus jefes de la DINE, etcétera, etcétera. Y él se declara absolutamente arrepentido de lo hecho. O sea, es curioso, pero es verdad que hay algunos que niegan, que dicen que no pasó nada. Eso ya no se puede aceptar. Pero por eso hay que tener mucha claridad, para no decir generalidades. Padre, este proyecto lo vamos a tratar con toda la seriedad, con toda la tranquilidad que implique escuchar a todo el mundo que quiera hablar sobre este proyecto, y vamos a escuchar sobre todo también a las víctimas. Ahí no se cumplió la de la sesión, esta será. Recording stopped.